A los cruzados solo les quedaban 200 caballos, pero aún así salieron cabalgando para enfrentarse cara a cara con los turcos, con la lanza sagrada en lo alto. Un testigo de aquello habló de otra visión, la de un ejército de espíritus enviado por Dios. Entonces apareció una hueste de innumerables hombres cabalgando sobre caballos blancos, con banderas completamente blancas. Cuando nuestros hombres vieron esto, no comprendían lo que estaba pasando o quiénes podían ser estos hombres, hasta que se dieron cuenta. Era la ayuda bendita enviada por Jesucristo. Los turcos huyeron aterrorizados y con la ayuda de Dios les derrotamos. Ya fueran reales las visiones o un engaño ideado para levantar la moral, la ciudad de Antioquía estaba de nuevo en poder de los cristianos. Pero nunca sería devuelta al control de la Iglesia oriental del emperador bizantino. Bohemundo no cumplió con la promesa que le había hecho a Alexios un año antes, y se coronó él mismo príncipe de Antioquía. Cuando Bohemundo decidió quedarse con Antioquía, rompió completamente su promesa con Alexios. Había cambiado de idea respecto a devolver las tierras que conquistara al emperador bizantino. Además, había acabado con una de las ideas básicas, el catalizador y uno de los pilares sobre los que se sostenía la primera cruzada. La idea del Papa Urbano de que la Iglesia occidental trabajaría con los bizantinos para derrotar a los musulmanes del Oriente Próximo ya no era sostenible. Ahora había amplias franjas de territorio en manos cruzadas. Balduino controlaba toda la tierra alrededor de Edesa y Bohemundo, el territorio alrededor de Antioquía. Los dos eran ahora hombres muy ricos. Al final de 1098, cuando los líderes estaban cada vez más ocupados en gobernar sus nuevos principados, empezaron a cuestionarse la idea de continuar su marcha hasta Jerusalén. Hubo grandes discusiones entre todos los líderes en los diferentes niveles del ejército sobre la cuestión de a dónde debería dirigirse la cruzada en ese momento, sobre si debían intentar marchar inmediatamente hacia Jerusalén, si debían recuperar las fuerzas, sobre cuánto tiempo deberían esperar, qué ruta tomar. Y podría ser que el ejército se desintegrara y que cada uno empezara a irse por su lado, que algunos se volvieran a casa, que perdieran el ímpetu por completo. Y la situación acaba por llegar a un punto muy cercano a esto. Mientras los líderes de la cruzada reñían, las tropas exigían que el ejército continuara hacia el sur, a Jerusalén. Según ellos, se había olvidado el verdadero objetivo de la cruzada. Su rabia y frustración acabó por desbordarse en una pequeña ciudad a 2 días a caballo de Antioquía llamada Ma'arat al-Numan. Aquí es donde se encuentra el verdadero legado de la primera cruzada. Creo que este es el lugar clave que todos los historiadores deberían visitar. Aquí es donde los primeros cruzados dejaron su violento legado. En este lugar sería donde los cristianos cometerían las atrocidades más perversas de la cruzada. Esta es la primera visita del Dr. Taef al-Azari a Ma'arat, el lugar donde tuvieron lugar los hechos más asombrosamente crueles de la primera cruzada. Oculta en el rincón noroeste de Siria, esta ciudadela del siglo XI ha caído prácticamente en el olvido. Ahora sus ruinas son poco más que un lugar de juego para los niños y un cobijo de sombra para sus visitantes. Creo que nos estamos adentrando en la ciudadela de Ma'arat. A la izquierda están los restos de la mezquita. A la derecha, los restos del pequeño palacio del gobernante de la ciudad. Esto probablemente fuera una iglesia que servía a la población cristiana de Ma'arat al-Numan, que vivía en paz junto a sus vecinos musulmanes. Por supuesto, los cruzados no hicieron ninguna discriminación a la hora de matar a todos los habitantes de Ma'arat, fuera cual fuera su fe o religión.
Cuando los cruzados consolidaron su control sobre los territorios alrededor de Antioquía, un pequeño contingente llegó aquí en noviembre de 1098 bajo el liderazgo de Bohemundo. Llegamos a una ciudad llamada Ma'arrat, no muy alejada, en la que vivían muchos turcos y sarracenos. Bohemundo envió un intérprete a los líderes sarracenos para decirles que si cogían a sus mujeres y a sus hijos y sus cosas y se refugiaban en un palacio justo encima de la puerta de la ciudad, él les perdonaría la vida. Todos nuestros hombres entraron por las puertas y cada uno de ellos agarró todas aquellas posesiones que pudieron encontrar dentro de las casas o las despensas. Hacia el amanecer, todo el mundo fue asesinado. بعدين فجأة في عام 1099 ظهر جيش أوروبي جاي من فرنسا من إيطاليا. Las fuentes nos hablan del sufrimiento de todos los habitantes. La ciudad fue sitiada y luego prendieron fuego a algunas personas y las quemaron vivas dentro de la ciudad. Algunas se las arreglaron para escapar del fuego, pero por supuesto no pudieron escapar a la matanza. Los cruzados las mataron decapitándolas o acuchillándolas repetidas veces. En esta ciudad fueron masacradas entre 20 y 25.000 personas. No solo asesinaron a los musulmanes, sino también a los cristianos, no solo a los soldados, sino también a niños, ancianos y mujeres que se encontraron con este violento destino. Esto fue realmente como un crimen de guerra, una especie de limpieza étnica. La traición, seguida de la masacre, se habían convertido en la tarjeta de visita del ejército cruzado. Pero como revelaron los testigos cristianos, lo ocurrido una vez terminada la matanza fue lo más insólito de la historia de Ma'arrat. Los francos se quedaron en la ciudad durante 1 mes y 4 días. Y mientras estábamos allí, algunos de nuestros hombres no podían satisfacer sus necesidades. Fuera porque llevábamos allí demasiado tiempo, o porque tenían mucha hambre, ya que no se podía conseguir botín alguno fuera de las murallas de la ciudad. Así empezaron a abrir los cuerpos de los muertos, y otros cortaban la carne de los cadáveres en trozos y la calentaban para comérsela. Nuestras tropas servían a los paganos en ollas. Empalaban a los niños en espetones para devorar su carne. No existen las guerras espirituales. Cuando luchas en una guerra, el objetivo de esa guerra es derrotar al enemigo. Se utiliza la violencia, se utilizan las amenazas, se utiliza la propaganda y se utiliza, pongámoslo así, el amedrentamiento y el terror. El hecho de comer carne humana estaba pensado para infundir el miedo en el corazón del enemigo. Aquí estamos nosotros, somos fuertes, somos duros, y si es necesario os comeremos vivos. Y en cierto sentido eso triunfó. Quiero decir que se produjo una oleada de horror y de miedo. Nos están comiendo, y si hoy nos están comiendo muertos, mañana puede que nos coman vivos. Para los líderes de la cruzada, la barbarie ocurrida en Ma'arrat demostraba que sus tropas no tolerarían más demoras. Había llegado el momento de cumplir con sus promesas y capturar la ciudad que les había inspirado a arriesgarlo todo en el nombre de Dios. Daba igual que Jerusalén hubiera caído recientemente bajo el control de un poder musulmán mucho más conciliador, los fatimidas de Egipto, y que estuvieran haciendo un llamamiento a la paz. En junio de 1099, 13.000 cruzados, menos de 1/4 parte del número que había salido en un principio de Europa, llegaron a las puertas de la ciudad donde Jesucristo había muerto.
Cuando los cruzados alcanzaron las murallas de con la promesa que le había hecho a Alexios un año antes, y se coronó él mismo príncipe de Antioquía. Cuando Bohemundo decidió quedarse con Antioquía, rompió completamente su promesa con Alexios. Había cambiado de idea respecto a devolver las tierras que conquistara al emperador bizantino. Además, había acabado con una de las ideas. Y con la ayuda de Dios, les derrotamos. Ya fueran reales las visiones o un engaño, a los cruzados solo les quedaban 200 caballos, pero aún así salieron cabalgando para enfrentarse cara a cara con los turcos, con la lanza sagrada en lo alto. Un testigo de aquello habló de otra visión, la de un ejército de espíritus enviado por Dios. Entonces, Ideado para levantar la moral, la ciudad de Antioquía estaba de nuevo en poder de los cristianos. Pero nunca sería devuelta al control de la Iglesia oriental del emperador bizantino. Bohemundo no cumplió. Apareció una hueste de innumerables hombres cabalgando sobre caballos blancos, con banderas completamente blancas. Cuando nuestros hombres vieron esto, no comprendían lo que estaba pasando o quiénes podían ser estos hombres, hasta que se dieron cuenta. Era la ayuda bendita enviada por Jesucristo. Los turcos huyeron aterrorizados.